Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Seguimos con la restauración y montaje de nuestro viejo reloj Poveda. Hoy toca montar las manecillas o agujas y la esfera o dial. Recordemos que al desmontar esta esfera nos encontramos con que uno de los anclajes estaba roto. Hay varias soluciones para este problema. Una sería soldar el anclaje roto. Otra sería sustituir la esfera. Y otra sería adhesivo de doble cara o adhesivo líquido. Bueno, veis, seguimos con el flashback y vemos ahí cómo está el anclaje puesto. Estos son imágenes del vídeo del desmontaje que os invito a que veáis si no lo habéis visto. Este es el anclaje que está roto y está en la platina inferior. Como he dicho antes, para este problema tenemos varias soluciones. Una sería sustituir la esfera por otra. A mí no me convence porque la esfera original está en bastante buen estado y poner otra de otro reloj sería un poco hacer un Frankie. La otra solución, el soldador. Es un soldador, una herramienta muy especializada que yo no tengo y creo que muchos aficionados no creo que vayan a tener, a no ser que se dediquen profesionalmente. La otra solución sería adhesivo de doble cara o adhesivo líquido. Yo opto por el líquido porque no tengo estas etiquetas de doble cara. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la superficie bien con alcohol para que no quede nada de grasa y el adhesivo pegue bien. Pasamos también el soplador para quitar cualquier pequeña partícula que haya ahí. Siempre es bueno pasarlo, además es gratis. El adhesivo que vamos a utilizar es un adhesivo de contacto, también se le llama pegamento de impacto, y lo que haremos será coger una pequeña cantidad en la punta de un palillo y es la que vamos a aplicar en el movimiento. Vale, la aplicamos siempre teniendo mucho cuidado en no tocar, en no dejar adhesivo en los rubíes. Eso es crítico, porque si no dejaríamos el movimiento inutilizable. Siempre utilizamos las zonas que están libres de rubíes y no hay ningún problema. Dejaremos un margen a los lados de donde ponemos el adhesivo porque cuando apretemos con la esfera ese adhesivo se va a esparcir. Colocamos la rueda de horas y colocamos el talco que evitará la fricción con la esfera. En la operación de colocar la esfera o dial, tenemos que andar con mucho cuidado porque no hay mucho margen de error. Si lo hacemos mal, el adhesivo se nos puede desplazar a zonas que no queremos o el eje del secundero no quedará bien centrado en su orificio. Una vez ya está presentado, apretamos para que la cola de contacto haga efecto. Ahora procedemos a atornillar el anclaje que todavía estaba bien puesto, el anclaje que todavía funcionaba, ¿no? O que funciona.
Presentamos la aguja del secundero y la ponemos. Colocar este adhesivo es imprescindible porque si no lo hacemos volverá a averiarse el reloj. Ahora ya podemos poner la aguja de horas. Recordemos que cuando abrimos este reloj, la aguja del secundero estaba caída. Y era por eso, porque se había roto el anclaje. Al romperse, la propia esfera rozó con el eje de aguja del secundero y dobló ese eje, impidiendo que el movimiento pueda funcionar. Ahora ya podemos poner la aguja de minutos y la forma de colocarlos es centrando las dos a las 12. De esa forma, siempre las horas en punto, el minutero indicará las 12. En esto soy bastante quisquilloso porque me pone muy nervioso que no estén completamente centrados. Quiere decir que cuando sea una hora en punto, la aguja del minutero no esté en las 12 en punto. Eso a mí me deja un poco descolocado y siempre procuro que sea muy preciso. Una vez están centrados, simplemente hacemos presión con las pinzas, abriéndolas un poquito y haciendo presión sobre la parte redonda de la aguja. Antes de poner el movimiento, limpiamos bien de posibles partículas de polvo el plexi o el acrílico, como lo queráis llamar. Limpiamos también la esfera. No hay nada más desagradable que una vez ya montado todo veas que hay algo ahí que no debería estar. Entonces no pasa nada por darle unos pequeños soplidos. Esta operación se suele hacer con una almohadilla, pero yo no la tengo, así que coloco el movimiento a mano, lo dejo caer un poquito, no pasa nada, y ahora lo ajusto en su lugar. Antes de poner la tapa, otra vez soplamos un poquito. Este aire es gratis, lo puedes soplar todas las veces que quieras y siempre evitamos que pueda haber alguna partícula de algo que no debería estar. Colocamos la bata que sujeta el mecanismo. Insertamos la tija. Y cerramos la tapa, que en este caso es una tapa a presión. Simplemente con los 2 pulgares hacemos presión y encaja perfectamente. Ya lo tenemos, ahí funcionando. Extraemos la tija para ajustarla ahora. Introducimos y podemos remontar o dar cuerda.
Bueno, como veis, en el secundero está funcionando ya sin ningún problema. Y lo tenemos ya restaurado, vamos. Con esta imagen del reloj funcionando, me despido. Sin antes recordaros que si no estáis suscritos, os suscribáis si puede ser. Si no le habéis dado al like, pues también le podéis dar al like. Y si no le habéis dado a la campanita, pues ya de paso le podéis dar. Nos vemos en la próxima.